¿Cómo puede alguien ofrecer a su esposa en estado de inconsciencia más de 70 desconocidos por 9 años y mantener una fachada como padre de familia amoroso? Esa es la impactante noticia francesa que a finales del 2020 estremeció al mundo. Dominique es padre de 2 hijos, una hija, tiene nietos, era bien respetado en su comunidad al sur de Francia y llevaba más de medio siglo casado con Giselle. Entonces, ¿por qué haría eso? En mi opinión, la clave se encuentra en lo traumático que pudo haber sido para Dominique enterarse en 1987 que Giselle lo estuvo engañando durante 3 años con un compañero de trabajo, que su último hijo, Florian, probablemente no era suyo, sino fruto de ese amorío. Primero intentó quitarse la vida aventándose de un puente, pero un amigo suyo lo vio y lo detuvo. Luego trató de desquitarse engañando a Giselle con otras 2 mujeres. Sin embargo, eso no fue suficiente. Dominique necesitaba más. Y así fue como sus primeros actos criminales, o al menos de los que se tiene registro, comenzaron en los 90s. Pero necesitar más para qué. En la psique los traumas se juntan cuando tocan heridas similares, por lo que tendría sentido pensar que este saber e imaginar a su esposa traicionándolo con otro hombre pudo anexarse a diversas vivencias traumáticas de su pasado para provocar un impacto y consecuencias mucho más intensas. Dominique confesó a sus psiquiatras haber sido víctima de abuso de tipo sexual por parte de un enfermero a los 9 años, haber sido obligado por hombres mayores a participar en el abuso grupal de una mujer de 14 años y en múltiples ocasiones durante su niñez temprana, haber visto a su padre humillando y forzándose en su madre, a veces atándole los brazos detrás de la espalda con una cuerda. Tal vez los 2 primeros recuerdos puedan no ser verídicos y no haya cómo comprobarlos. Pero la violencia de su padre fue asegurada por una media hermana de Dominique. De hecho, ella huyó de la casa por los continuos intentos de su padrastro, el padre de Dominique, de forzarse en ella siendo una puberta, lo cual estaba autorizado por la madre de Dominique, por cierto. Además, lo describe como un hombre autoritario y holgazán que veía a las mujeres como, en sus palabras, sirvientas tontas que no sirven para nada más que complacer al hombre. Como pueden ver, en general el ambiente en ese hogar era totalmente perverso en todo el sentido psicoanalítico de la palabra. Desde la madre de Dominique, que tuvo 2 hijos con un hombre, y cuando éste la dejó, se casó con su cuñado, o sea, el tío de sus hijos, hasta el hecho de que al morir la madre de Dominique, su padre tomó como segunda esposa a la mujer que él mismo decidió adoptar como hija, desde que ésta tenía 5 años. El que fueran padre e hija adoptiva no lo hace menos perverso. Aclaro que con esto me refiero a la perversión como estructura clínica, la cual tiene ciertas características en torno al transgredir las normas culturales básicas, como tener relaciones inapropiadas entre familiares, no respetar la diferencia generacional, es decir, adultos metiéndose con menores, encontrar placer en conductas sexuales fetichistas o parafílicas como el sadomasoquismo, sin importar el consentimiento de la otra persona. Mantener cierta fantasía de omnipotencia infantil en que la única ley que cuenta es la ley propia y en general el uso del otro como objeto para el placer personal. Pero volviendo al engaño de su esposa, esto pudo reavivar en Dominique la vivencia de sentirse otra vez como un niño pequeño viendo a su padre abusar de su madre. Un niño muerto de miedo que se siente sumamente impotente a la vez que confundido por la inevitable excitación que despierta ver semejante escena. Un niño que no puede confiar en nadie y que si bien claro que desprecia a su padre por dañar a su madre, odia todavía más a su madre por aceptar y defender a un papá así. Ya que su madre lo rechazaba y juzgaba cuando Dominique le proponía escaparse juntos para que ya no los lastimara. Porque claro que a Dominique también lo golpeaba y hasta le exigía que trabajara para que le diera todo su dinero. Juntando pasado y presente, es que Dominique a nivel inconsciente utiliza ciertos mecanismos de defensa para lidiar con la inmensa angustia y dolor que siente. Primero recurriendo a la identificación con el agresor para cambiar su rol de niño desvalido y ocupar el rol del padre fuerte que hace lo que se le antoja. Ser el que lastima en vez del lastimado. El que actúa y disfruta en vez del pasivo que solo sufre. Y hablando de disfrutar, hay otro mecanismo llamado renegación.
no confundir con negación, el cual consiste básicamente en cambiar las consecuencias de una percepción traumática por otra, sin necesidad de negarla a nivel consciente. En este caso tenemos el intercambio de la dolorosa percepción de su esposa teniendo relaciones con alguien más a una excitante percepción de su esposa teniendo relaciones con alguien más. Algo así como engañarse diciendo, sí, está con alguien más, pero ni me duele. Es más, me prende y lo disfruto. ¿Qué forma tomó todo esto llevado al acto? Dominique comenzó a acosar y abusar mujeres como lo hacía su padre. A la par que abusaba económicamente de su esposa al dejarla completamente como la proveedora de su hogar y endeudándose en su nombre. Pero una vez que Giselle se jubiló y Dominique tuvo que soportarla como recordatorio de su humillación todo el día junto a él, ya no le fue suficiente. Necesitaba herirla más para no sentirse él como el lastimado, lo que lo llevó a sentir la compulsión irrefrenable de cumplir lo que hasta entonces solo había sido una fantasía. Giselle comenta que primero trató de iniciarla en esas cuestiones pidiéndole que usara lencería y otras cosas similares, pero ella no accedió, lo cual fue un duro golpe para Dominique, ya que lo regresaba al lugar del que no tiene poder. En psicoanálisis se diría que el lugar del castrado. Así que empezó a maquinar un modo de hacerlo de todos modos, sin perder la capacidad de engañarse a sí mismo con que la ama, porque no amarla significaría aceptar que lo lastimó. Y entonces es que comenzó a gotearla con medicamentos para cumplir sus fantasías. Fantasías en que recreaba de cierto modo la situación traumática de ser engañado por ella, pero con la gran diferencia de que ahora él tenía el control y el rol activo. Él era el que movía todos los hilos, tanto en ella como con los hombres que llevaba, a los cuales hasta les decía qué posiciones sexuales realizar. Así que lo repito de nuevo, la necesidad era engañarse con que en vez de sufrirlo, lo disfruta. Y que en vez de odiarla por no ser suya, la ama por ser su objeto de deseo. Por todo esto es que confunde a algunos que perciben su afecto hacia ella como real. Una parte de él realmente se engaña con que eso es cierto. Pero repito, no es más que un engaño. Cuando habla de cómo se sentía culpable al otro día de hacerlo, no se refiere a una culpa por el daño que le hacía Giselle, por empatizar con ella o preocuparse por ella, sino un no tolerar perder por un momento el engaño y verse a sí mismo como un abusador, lo que lo obligaba a realizar todas esas otras acciones de afecto familiar para autoengañarse con que ama a su familia hasta que se repetía el ciclo. ¿Por qué de manera compulsiva? Porque es un engaño y en el fondo lo sabe. La verdad puja por salir a la conciencia y necesita taparla constantemente. De lo contrario, sufre una angustia inmensa y justo es por ello que él mismo lo define como una adicción. No por nada al ser arrestado lo primero que hizo fue agradecer a los oficiales por detenerlo. De nuevo, no es una culpa auténtica por sus actos, sino por lo desgastante y enloquecedor que le resultaba ser esclavo de sus compulsiones, necesitando que alguien le pusiera un alto sin tener que perder su autoengaño de ser un hombre honesto y poderoso que fue tan palpable durante el juicio, donde dijo cosas del tipo, claro, soy un abusador, pero al menos lo admito y sufro las consecuencias porque amo a Giselle. Cierto análisis aclarando que la intención es tratar de entender psicoanalíticamente la perversión de Dominique. Para nada se convierte esto en una justificación. Cosas muy distintas. Especialmente si consideramos que desde esta hipótesis no se aprecia ningún tipo de pérdida del juicio de la realidad por parte de Dominique, con lo que no tendría sentido que legalmente se defendiera aludiendo a un estado de locura. Y también aclaro el carácter fuertemente hipotético de todo este análisis. Me basé en la información obtenida en el libro de su hija, en lo que pude encontrar de entrevistas, de su biografía y básicamente de la escasa información que hay en línea. ¿Queda alguna duda sobre el caso? Escríbanla en los comentarios, denle like y síganme para más psicoanálisis silvestre.